Radio Caput. ...48 pasaron de las 11 de la mañana... ...y vamos a conversar un poquito con Oscar González... ...sí, Oscar González... ...bueno, referente socialista... ...con quien venimos ya... ...semana tras semana... ...le estamos molestando bastante últimamente... ...para analizar un poco la coyuntura política... ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ¿cómo estás, Juan Martín? Ninguna molestia, un gusto hablar con vos. Bueno, no, la verdad un gusto para nosotros y obviamente no estamos ahí ahora en un momento de análisis, ¿no? Tratando de analizar dónde estamos parados y bueno, te hago para empezar en ese sentido una pregunta bien abierta de qué lectura haces acerca de la elección del domingo y si consideras que más o menos ya la suerte está echada o si todavía esto tiene un final abierto. Bueno, hay que ser prudente. Los finales siempre están abiertos. Uh-huh. Lo que hay, según mi concepción, o hubo en realidad el domingo pasado, una reacción positiva de naturaleza racional de un enorme sector de la ciudadanía que con el correr de los días, con el transcurso del tiempo, con el conocimiento cada día más pleno de las propuestas en juego, en fin, con una serie de factores que contribuyeron a un conocimiento más adecuado de las distintas posibilidades electorales, digo, se orientó hacia lo racional y sensato y se congeló, digamos, una cierta tendencia que hubo y se expresó en las PASO hacia una ilusión irracional y a las retóricas de confrontación y a la exaltación de la violencia y, en el caso de Bullrich, a la chabacanería y al desplazamiento de toda concepción de políticas públicas, sustituyéndola por consignas altisonantes, vacías y muchas de ellas absurdas. Entonces, una serie de declaraciones, de manifestaciones y de acciones de esas fuerzas políticas, la derecha y la ultraderecha, evidentemente llevaron a este resultado donde lo orientado más hacia el centro y centroizquierda política, donde podríamos encuadrar a la Unión por Todos, produjo el resultado que produjo. O sea, estamos en un tránsito, estamos en un itinerario hacia la presidencia de Massa. Habrá que sortear dificultades, triquiñuelas mediáticas que no van a faltar, nunca faltan, porque están trabajando precisamente desde siempre para eso. Han tenido un gran desengaño los que desde los medios se basan en algunas circunstancias reales y en otras fantasías, para deteriorar, erosionar la imagen de Unión por Todos. La experiencia de Lomas de Zamora creo que les plantó y les planchó toda expectativa de seguir fomentando esas malas noticias con ánimo erosivo. Eso, bueno, en este punto me gustaría detenerme a mí, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención eso, digo, es una de las cosas que me sorprendieron, ¿no? Yo pensé que Lomas de Zamora iba a ser una elección en la que a Unión por la Patria le iba a ir muy mal, ¿no? Y quiero decir, acá no lo planteo en clave de discutir acerca de si Insaurralde es bueno o malo, sino en clave de discutir cuánto incide en la voluntad del votante un hecho de estas características, y pareciera ser que no movió el amperímetro. ¿A vos te sorprendió también esto?
No, porque en realidad hay ciertos prejuicios. Que una denuncia por corrupción influye decisivamente en un resultado electoral, aunque sea un hecho de corrupción real, o que la situación económica dramática, como es la actual, influye directamente en lo electoral. Hay, digamos, la mente del ciudadano no tiene unidireccionalidad, digamos. Hay toda una idea de causa-efecto de estos datos, situación económica, denuncia por corrupción, que en la práctica no se verifica. Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a pensar que en la decisión del voto ciudadano hay muchos factores. Hay algunos factores que son de tipo emocionales, emotivos, ¿no? La ira, por la cual se votó a Milei, los que votaron a Milei, la esperanza y la confianza, los que votan a Sergio, y similar a lo de Milei, ya con matices, los que votaron a esta señora. También está la ilusión de los que votaron a pocos, que votaron al Frente de Izquierda, que es más bien una cosa así ideológica en el sentido general. Pero bueno, no hay relaciones de causa-efecto y el voto ciudadano es muy complejo, es multifacético, hay muchos cruces, muchas intersecciones, pero básicamente yo creo que lo que predominó aquí fue lo racional y lo irracional. Uh-huh. Y que la ciudadanía, digamos, se volcó por la posibilidad de un estadista. Nadie puede pensar que un personaje fascineroso como Milei puede constituirse en estadista. Uh-huh. Y en el caso de Bullrich, la incapacidad, la mediocridad y su estolidez son incompatibles con el ejercicio de una magistratura política o de cualquier naturaleza. Entonces, finalmente, se va acomodando, digamos, las sensaciones, las opiniones, y por más que se desnaturalice todo el tiempo desde la mayoría enorme, casi completa de los medios, la gente se reserva para sí, frente a la posibilidad de perder todos los derechos, que es la hipótesis de que gobernara o gobernase en el futuro la derecha o la ultraderecha, la gente se reservó el derecho de votar según su perspectiva. Y ahí, eso es lo que explica para mí el voto de Massa. Y además Massa es protagonista de un fenómeno uh-huh. que yo voy registrando en relación a su propia conducción, de su propia condición, a su propio liderazgo, que se consolida día a día con un perfil de estadista más calificado, más solvente, más empático con las necesidades de la sociedad, más conectado con el mundo contemporáneo en todas sus dimensiones, en política internacional, en política industrial, en política económica en general, en las relaciones internacionales, en la recuperación de un federalismo real y no ficto, como sucedió muchas veces, que es una simple proclama demagógica que no tiene correlato en los momentos presupuestarios. Entonces, yo creo que, y de hecho es el presidente en esta etapa, digamos, hay una especie de anticipación uh-huh. En relación al liderazgo de la República, fruto no de su voluntad de adelantarse o anticiparse a las elecciones que efectivamente faltan, eso lo tenemos muy claro, sino que como para evitar cualquier tipo de vacíos. Los vacíos en política y los vacíos institucionales lo vimos en la historia argentina, recordemos el golpe contra Isabel Perón, uh-huh. Había un evidente vacío y eso precipitó una situación que es irrepetible en las condiciones actuales. Pero hay múltiples formas en que los vacíos institucionales
y políticos suceden. Ujú. Entonces, hay que evitar eso. Entonces, yo creo que no es que sobreactúe Massa, sino que actúa en función de que hay que cubrir esta transición, y esta transición hacia la presidencia, hacia el 10 de diciembre, empezó el domingo pasado. Se anticipó. Claro. La vida real anticipó una transición que no va a empezar a fines de noviembre, sino que ya empezó a fines de octubre. Claro. Esa es mi explicación, y estoy veo que es muy oportuno lo que está haciendo Ujú. Massa, de actuar con ese sesgo, porque todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país necesitamos certeza. Hubo y hay todavía demasiada incertidumbre, Ujú. demasiado ruido mediático desestabilizador, eh, eh, que busca el conflicto, que busca extender hasta el paroxismo las discusiones, las disputas, las internas, las peleas, los rasguños de un sector a otro, de la política o de la sociedad. Todo eso hay que congelarlo. Lo dijo Massa al cierre de su discurso en el búnker. Aquí se acabó la grieta, y no es que sacó de la manga una alternativa, lo vino previniendo y diciendo: Ujú. gobierno de unidad nacional. Incluso en algún momento dijo: y habrá sorpresas. Esperemos que sean buenas sorpresas. Eso es un entre paréntesis mío. Pero es una concepción, es una concepción. A ver, los gobiernos de unidad nacional en el mundo existieron siempre después de las guerras. Ajá. Acá se vivió no una guerra en sentido material y físico y bélico, sino una guerra, digamos, contra el interés de las mayorías. Ujú. Una guerra donde pactó, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual se entregó, Claro. digamos, el paquete de la riqueza nacional y se le hipotecó por un siglo. Entonces, de alguna manera, la situación más dramática no podía ser. Ya no hablemos de la pandemia, obviamente la sequía. Bueno, si queremos, hacemos un panóptico y vemos 10 causas de la situación dramática que vive la Argentina, sobre todo en el plano social, pero también el deterioro de lo político. Eh, y en este sentido, lo de Massa va a tratar de, ¿cómo poder decir? Suturar, digamos, esos desgarros de toda naturaleza, que afectan el desarrollo. Y él viene con una idea, yo la califico de desarrollista, Ujú. porque nadie puede decir que, que Massa es de izquierda, ni socialista, ni siquiera progresista. Es un hombre de centro político, pero con compromiso social, con espíritu redistribuidor del ingreso. En eso se acerca al centro izquierda. Ujú. En otros temas se mantiene más situado en el centro político, y lo que tiene es una gran apertura mental, Ujú. que en el caso de los vínculos internacionales lo lleva a explicar claramente que, aunque él o el gobierno próximo no comparta, digamos, ciertos perfiles de potencias o países extranjeros, pero que a Argentina le conviene mantener en un buen vínculo por razones fundamentalmente económicas, pero también políticas, eso va a perdurar. Entonces, frente al simplismo, la chabacanería, digamos, las consignas airadas, toda esa, y las runflas políticas, porque se ataca la casta política desde las runflas político-empresariales. Ujú. este, Acá que así se plantea la predominancia, que va a ir en aumento.
Mi percepción, uno siempre puede equivocarse, es de que no digo que Massa arrasa, sino que Massa gana muy solventemente Claro. la, la, las elecciones definitivas. Me gustaría hacerte una pregunta concreta apelando yo por lo menos siempre te he visto como alguien que sabe mucho de estrategia política, ¿no? Vos. La pregunta es, ¿sirven en esta etapa los acuerdos de cúpulas o vale más los discursos y las políticas concretas que se aplican o que se anuncian? Es decir, ¿sirve cerrar con hacer acuerdos con dirigentes que están arriba o los votos no se trasladan por lo que digo, hay alguna frase que tiraron algunos dirigentes hoy que bueno, a ver, yo no soy el dueño de los votos, decía por ejemplo Miriam Bregman. Massa también planteaba algo en la misma línea, es decir, el dirigente no es el dueño de los votos. Entonces digo, ¿sirven esos acuerdos o vale la pena más bien concentrarse en seducir por medio del discurso y las políticas al elector? Bueno, la dirigencia política en la Argentina y en casi todo el mundo, por lo menos el mundo nuestro que conocemos y que es el mundo occidental o capitalista, está en un franco deterioro. Uh-huh. Cada día que pasa, las estructuras partidarias, político-partidarias, se erosionan más. Caso de Argentina es muy claro. Prácticamente ningún partido político en la Argentina existe en la vida real como institución constitucional, que es desde 1994, pero no cumplen ninguno de esos roles. Y en esto te estoy dando la respuesta. Al vivirse en esa crisis, que se llama la crisis de representación ya hace más de una década o 2 décadas, los acuerdos populares, digamos, tienen un valor relativo. Lo importante son los ademanes políticos, las políticas que efectivamente se llevan adelante, y este es un caso atípico porque tenemos un candidato presidencial que está a la vez impulsando en un gobierno que no es el de él, pero del cual él participa, ciertas políticas públicas que, sobre todo en el plano social, de las relaciones económicas internacionales y de la política financiera global, está, digamos, mostrando, no diría como un atajo, sino como un caminito que nos permite a los ciudadanos y a las ciudadanas presagiar por dónde va la cosa. Y yo creo que ese es el motivo por el cual se va a consolidar el voto para Massa. Porque, como se decía usualmente antes, la gente no mastica vidrio y la gente tuvo, de alguna manera, la posibilidad de expresarse negativamente, críticamente, no yendo a votar en las PASO. Pero cuando llegó el momento, esto sucedió en España también, o sea que no es un fenómeno local de Argentina. Fíjense que hay un paralelismo. Yo siempre insisto en ese paralelismo, no solo porque tengo doble nacionalidad, no solo porque estoy en la agrupación argentina del PSOE, por la posibilidad que me da la doble nacionalidad, sino porque hay una analogía. Fíjense que la jefa de la derecha política española hizo la apología de la derecha argentina, naturalmente, y que Vox, que es la ultraderecha, hizo la apología de la ultraderecha argentina. Y ayer el PSOE España, o sea, el partido del gobierno del presidente Pedro Sánchez, se pronunció en favor de los resultados que se obtuvieron acá en la Argentina, planteando su beneplácito. Así que todo el tema de la crisis partidaria y demás, y de la política en general, hace que lo fundamental es los ademanes y los gestos y las decisiones concretas mirando a la sociedad, no mirando a aquel intendente o a aquel gobernador, sino a las bases sociales de ese gobernador o de ese intendente.
en todo caso. Y ahí es donde se sortean cosas como el denuncismo o cosas como el terrorismo mediático, e incluso se superan las expresiones de piratería económica, con el dólar, etcétera. Así que bueno, yo creo que estamos en una situación en que no hay que bajar la guardia, hay que seguir extendiendo, digamos, tenemos que manejarnos con la misma calma, y que no es parsimonia, sino que es calma de estadista que está expresando masa. Tenemos que ir hacia un gobierno nacional, un gobierno democrático, donde las instituciones funcionen. Algunas de las medidas vamos a estar felices, algunas otras medidas serán tragos amargos, porque condiciones materiales son las que determinan, digamos, las medidas que hay que tomar. Pero bueno, frente a la absurda posibilidad de que este gobierno, de que este país fuera a quedar en manos de estos bellacos de la ultraderecha, esto nos da, digamos, una tranquilidad cívica muy importante fortalecer, acentuar. Y reitero, estemos alertas, porque nada es gratis, y las verdaderas fuerzas del mal no son las que enuncia Milei y compañía, son los factores del privilegio económico nacional e internacional que históricamente atentan en función de su único interés, que es la ganancia. Bien. Bien. Te hago la última, Oscar. Tema que a mí me preocupa como porteño, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri sacó casi el 50%, 49,6%. Leandro Santoro dijo que va a esperar el resultado definitivo para ver si hay balotaje o no. Digo, con estos números, ¿qué crees vos que le conviene a Unión por la Patria? ¿Qué crees vos que le conviene al campo nacional y popular? Sabiendo que sería muy, pero muy difícil de revertir. ¿Que se haga ese balotaje o que no se haga? No, bueno, siempre, en todo lo que se pueda preservar el orden institucional y constitucional, yo creo que hay que privilegiarlo. Eso sería una primera respuesta. Después están todas las consideraciones políticas que tienen que ver con circunstancias que más bien tienen que ver con la imagen, lo simbólico, es decir, en un momento de éxito global, general, nacional, aparecer, sobre todo por la acción deletérea de los medios, porque si fuera todo razonablemente manejado, incluso desde el punto de vista informativo, digamos, un comillas fracaso electoral en la ciudad no es ni siquiera una noticia, porque nunca ha sucedido desde Ibarra en adelante, que son muchos años, algo diverso, algo que puede eventualmente suceder. No, de hecho, perdón, ¿no? Creo yo que ha hecho Santoro la mejor elección desde ese momento que vos señalás en adelante. Digo, un 36% en una primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires es una muy buena elección. Excelente elección. Es una excelente elección que hay que celebrar, y es un avance en relación a lo anterior. Y Jorge Macri va a sufrir la erosión de lo que es una gestión de 16, 17 años llena de baches y llena de especulación y llena de negociados. Bien. Y creo que no tiene la calificación política, administrativa, de estadista que yo le reconozco a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es un funcionario avesado, que incluso, esa es una opinión personal, tiene ideas más progresistas que las que expresa,
frente a Macri, Jorge, que no sé si tiene alguna idea, o las pocas ideas que tienen, no tengan nada de progresista. Así que va a seguir deteriorándose más. Me obligás a hacerte una pregunta más con lo que acabas de decir. ¿Crees que no sería imposible, que no sería una locura que en los próximos días lo veamos a Sergio Massa tomando un café con Rodríguez Larreta? Massa esencialmente es un hombre partidario del diálogo, así que a mí no me sorprendería en lo más mínimo. Y además de no sorprenderme, tampoco me disgustaría si se lo hace en las condiciones de un objetivo estratégico, que es el de establecer, digamos, un acuerdo amplio, transversal, donde todas las fuerzas políticas progresistas y todas las fuerzas políticas democráticas y todas las expresiones sociales y culturales democráticas y populares, digamos, puedan construir, digamos, una base amplísima para sostener un gobierno de unidad nacional, y yo le agregaría, y popular, pues esa unidad nacional tiene necesariamente que tener un sesgo popular. Así que yo creo que en la Argentina no hay que ponerle la bolilla negra a nadie, salvo a la ultraderecha, a la derecha y a los fascistas. Y a los que reivindican el genocidio, y a los negacionistas, punto. Bien, me encantó ese cierre. Oscar González, bueno, muchas gracias por esta conversación, gracias por tu tiempo, gracias por tus ideas. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a vos. Hasta luego. Chau. Hablábamos con Oscar González, entonces, bueno, un gran referente de la política argentina. Vamos a escuchar, si te parece bien, Laureana, bueno, tenemos una tanda atrasada, ¿no? Así que canción, bueno, usted decida el orden, que no altera el producto, y seguimos en Recontra Caput.